Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a El Dilema. El artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica prohíbe expresamente que en el Valle de los Caídos puedan realizarse actos políticos o de exaltación de la guerra civil o el franquismo. Pero como habrán comprobado, si han visto el reportaje anterior de 60 minutos, hay quien considera que el mausoleo de Franco es ya por sí mismo un monumento a la mayor gloria del dictador y de su ideario. Es sin duda una cuestión polémica, sí, pero si me permiten el juicio de valor, es probablemente una cuestión menor, una derivada de un tema mucho más amplio que es el que vamos a abordar esta noche en El Dilema. Ignora, olvida, menosprecia la legislación española a los muertos y desaparecidos de la dictadura franquista. ¿Es la Ley de Memoria Histórica del 2007 un texto legal vacío de contenido? ¿Necesita la sociedad española y la vasca una comisión de la verdad que aborde crímenes no resueltos de la dictadura? ¿O ese planteamiento solo sirve para reabrir heridas y deteriorar la convivencia? De todo eso es de lo que vamos a hablar esta noche con nuestros invitados. Se los voy a ir presentando. Con nosotros, José Antonio Pérez, doctor en Historia y especialista en memoria del franquismo y la transición. Bienvenido, José Antonio. Bienvenido, Gabón. Gabón, buenas noches. También con nosotros Jimmy Jiménez, él es antropólogo desde hace pues más de 12 años, colaborador de Aranzadi, miembro de Aranzadi. Él trabaja en los grupos de exhumaciones de fosas del franquismo. ¿Qué tal, Jimmy? Muy bien. Muy bueno. Buenas noches, Gabón. Con nosotros también Julia Ochoa, ella es escritora y nieta de un militante republicano cuyos restos fueron recuperados no hace demasiado, hace solo unos meses, en marzo de este año. Bienvenida, Julia. Gracias. También está con nosotros Marcelo Álvarez. Él es miembro de Astuac, la asociación que agrupa a víctimas del franquismo de Euskal Herria. Gabón, Marcelo, Gabón. Bienvenido. También está con nosotros Félix Placer. Él es sacerdote y profesor de teología y expárrogo de Cigoitia. Luego nos explicará por qué Cigoitia ha sido un lugar muy importante en todo este asunto. Gabón, Félix. Gabón. Y también está con nosotros Natalia Junquera, ella es periodista del diario El País, especializada en temas relacionados con la memoria histórica y autora del libro Valiente, recientemente publicado, una investigación sobre la memoria de las víctimas del franquismo. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches. Bueno, pues en primer lugar yo quiero hacer una referencia al reportaje que acaban de ver los espectadores y que arranca en una proposición no de ley del diputado socialista vasco, don Elorza, para que los restos de Franco sean exhumados del Valle de los Caídos. ¿Qué les parece, Natalia? ¿Qué le parece a usted? A mí me parece que está muy bien, pero que se tenía que haber hecho, sobre todo el PSOE, se podía haber acordado un poquito antes, porque estuvo gobernando 8 años y aquel informe de la comisión de expertos para hacer algo, para cambiarle el significado al Valle de los Caídos, lo presentó con el gobierno ya en funciones. Entonces yo creo que es evidente que no puede haber un monumento de esas dimensiones a un dictador, a nadie se le ocurre pensar que Hitler pudiera tener una cosa parecida, pero como en todo lo de la memoria, y seguramente hablaremos de eso, llega muy tarde. Bueno, ¿qué les parece la iniciativa de don Elorza? ¿Está bien traída? ¿Llega tarde, como dice Natalia? ¿Qué les parece? Julia. Yo creo que totalmente de acuerdo en lo que dice Natalia. Es un monumento a un dictador y eso en ningún país europeo sería concebible, ¿no? Estamos poniendo el ejemplo más vivo, que es el de Hitler, ¿no? Entonces es que es mucho más profundo que exhumar los restos del dictador. Yo creo que es mucho más profundo. Bueno, lo que está claro es que es el único monumento que persiste en Europa de esos regímenes fascistas, un monumento de tales dimensiones. Entonces nosotros es algo que llevamos también, junto con otras asociaciones del Estado español, reclamando desde hace tiempo y dando ideas también para acabar con semejante barbaridad, ¿no? Es decir, en estos años, en el año 2013, que todavía tengamos que soportar un cántico como es esa gigantesca cruz y todo lo que alrededor del Valle de los Caídos se mueve, vamos a decir, reivindicando la victoria de un golpe militar sobre la generalidad de la población de un país que había elegido otro régimen democrático en las urnas, a nosotros nos parece una barbaridad, pero más barbaridad todavía nos parece que haya un régimen democrático que 40 años después siga soportando esto, intentando eludir la responsabilidad de las 1001 triquiñuelas posibles, ¿no? No sé si es muy pertinente preguntar a un sacerdote si hay que quitar una basílica o una cruz, señor Placer. Para mí el monumento de los caídos es una ignominia para la sociedad y para los pueblos del Estado español. Primero porque cómo fue hecho, prácticamente con gente esclavizada.
y sabemos que murió gente allá, se aprovecharon de las víctimas de la guerra, de los vencidos, a que murieron ellos, para construirlo. Y luego, ¿por qué fue hecho? Para exaltar, como decía Marcelo ahora, al franquismo y para conservarlo como tal. Yo lamento profundamente que la Iglesia haya asumido y aceptado este monumento y allí se hayan hecho cultos religiosos y sigan manteniendo todavía, ¿no? Para mí eso es una de tantas cosas por las cuales quizá luego hablemos, también tenga que recordar la Iglesia y hacer memoria pidiendo perdón, entre otras cosas, por el monumento de los caídos y por su bendición, entre comillas, religiosa. ¿Tiene opinión sobre el asunto, Jimmy Jiménez? Sí, bueno, sin entrar a debatir en que si la idea es oportuna ahora o no es oportuna, hay cierto una cosa, es que el informe que la comisión de expertos publicó decía que era imposible recuperar los restos de los republicanos que estaban ahí enterrados, ¿no? Bien por las condiciones en las que están las criptas y tal. Lo que está claro es que la tumba de Franco y la de José Antonio son las que mejor están. Sería muy barato exhumarlos comparado con lo que cuesta exhumar una fosa de una cuneta. Desde el punto de vista de un historiador, cuando se plantea una cuestión como esta, ¿qué le parece a usted? Bueno, en principio lo que dice Lorzabal puede sonar, como ahora mismo comentaba Natalia, un pelín oportunista, ¿no? Recordaba cómo habían estado 8 años en el gobierno y entonces no se había hecho esa propuesta, ¿no? Creo que de fondo, o en el telón de fondo, está qué se hace con el Valle de los Caídos, que es un poco, bueno, la pregunta sustancial sobre eso, ¿no? Si se puede reconvertir de alguna manera. Aquel famoso informe que ya se ha citado en esta mesa cayó en el olvido. Era un informe donde participaron prestigiosos historiadores, por ejemplo, Ricard Viñes o la profesora, por ejemplo, Carmen Molinero. Es decir, se hicieron una serie de propuestas con gente, yo creo que, bueno, pues especializada en el tema. En algún caso se habló de que José Antonio podía permanecer allí, dado que había sido una víctima de la guerra civil, etcétera, etcétera. Lo que era mucho más discutible era el que se hacía con el cadáver del general Franco, ¿no? Porque en definitiva aquello suponía una exaltación del franquismo y del propio golpe de Estado, ¿no? No sé si hablaremos sobre las propuestas que hay o qué se puede hacer sobre el Valle de los Caídos. La verdad que en el reportaje anterior se han lanzado algunas, incluso hasta dinamitar el Valle de los Caídos, decía. Sí, Ana Sagasti lanzaba esa propuesta provocadora, pero yo se la he escuchado también de viva voz a varios historiadores, ¿eh? ¿Qué creen que habría que hacer? Bueno, nosotros, perdón, que de hecho hay cuerpos también de republicanos, sí, claro. Que claro, lo de dinamitar, eso es muy fuerte. Me explico, es muy fuerte porque es que hay cuerpos de republicanos. Es más, hay... robados por el franquismo y obligados a ser enterrados allí. ¿Por qué dice robados? Robados porque se sacaron de donde estaban. Sin permiso. Sí, exacto. Y se llevaron allí. O sea, que dinamitar, entre comillas. Que casi la mitad de los cuerpos que están allí figuran como desconocidos en los archivos. De los 34.000 que hay, creo que más de 12.000 están todavía sin identificar, con los problemas que muchos robados. Marcelo, desde Astuac, ¿cómo se...? Sí, nosotros, bueno, ya junto con otras asociaciones del Estado español, evidentemente referente a esto, ya en su día y a lo largo de un poco de la trayectoria que llevamos, ya hemos hecho una propuesta o hemos reflexionado sobre esto y fundamentalmente veíamos la necesidad de desacralizar ese sitio, o sea, de quitar toda esa vinculación emocional o referencial con el cristianismo como religión o con esa confesión, incluso por una cuestión de higiene hacia los creyentes en esa religión, que no tienen por qué verse vinculados de ninguna manera a un régimen fascista, algo que no eligieron ellos tampoco. Entendemos también que habría que intentar por todos los medios, donde fuera posible, saber quiénes son o identificar a todos esos miles de enterrados ahí sin consentimiento de sus familias. Todos sabemos que muchos de ellos han sido sacados de fosas comunes y hay constancia de documentos donde se daba cuenta en tal pueblo, en tal otro, 25 sacados de tal fosa. Claro, en los pueblos la Guardia Civil o la gente que había participado en la represión tenía constancia clara y vamos a decir, y transparente de los sitios donde había esos enterramientos. Muchos de ellos fueron llevados al Valle de los Caídos. Y luego entendemos nosotros, y bueno, en eso coincidimos evidentemente con el senador Ana Sagasti y también con otros historiadores, si entendemos como necesario, como un ejercicio además de una pedagogía necesaria, el echar abajo esa gigantesca cruz del Valle de los Caídos por lo menos, incluso con un acto público que constituyera algo más que una voladura controlada
que fuera de alguna manera una voladura de lo nefasto que ha tenido esa ideología en el Estado español y en la sociedad española, y bueno, a partir de ahí, pues bueno, pensar en qué hacer con el Valle de los Caídos en términos de un centro de memoria democrática. Como decía Jimmy, cuando los forenses, entre ellos Paco Echeverría, fueron a comprobar cómo estaban los restos de esos republicanos que habían sido trasladados allí sin permiso de sus familiares, se comprobó que no se podían identificar. Entonces, como no se pueden identificar ni devolver a sus familiares esos restos, yo creo que la mejor solución sería sacar lo que le da ese significado que tiene ahora al Valle de los Caídos, que es exhumar los restos de Franco, devolvérselos a su familia y convertir ese sitio en... O sea, para mí, yo cuando pienso en el Valle de los Caídos, pienso que es el ideal museo de la memoria de la guerra civil, un sitio en el que se explique cómo se construyó, quiénes eran los presos franquistas, qué pasó durante la guerra civil, en fin, como es la ESMA en Argentina, por ejemplo, ¿no? Esa es la forma de cambiarle el significado. Dentro de lo que es las propuestas de qué hacer con el Valle de los Caídos, hay un punto que realmente es bastante polémico, que es, en concreto, y lo hemos mencionado, la exhumación de los restos de Franco. O'Donnell Roza, cuando presentó su propuesta, dijo que la propuesta, entre otras cosas, serviría para saber si en el Congreso todavía quedaba alguien que no fuese demócrata. Yo lo que quiero preguntarles es, ¿oponerse a la exhumación de esos restos es ser no demócrata? ¿O cabe también decir, bueno, que se mantengan esos restos ahí, pero no en un lugar preferente, sino, bueno, donde tenga que estar? ¿Qué les parece? Porque hay una... no sé, una cierta identificación, oiga, no, si usted no es demócrata, si aprueba, si quiere que siga ahí Franco. ¿Qué les parece? Sí, quizá, ahora con la pregunta anterior y uniéndola con esta que acabas de formular ahora, yo diría que dinamitarlo físicamente quizá no sea posible, pero sí dinamitar su sentido es posible. Y dinamitar su simbología, con todo lo que eso implica. Y en ese sentido, por supuesto, convertirlo, yo no sé si será posible o no hacerlo, en homenaje precisamente a toda la gente que sucumbió en esa significación, en esa simbología, y a toda la gente que allí murió y que allí está enterrada por la atrocidad del franquismo. Y por ese sentido sí que pienso que el Valle de los Caídos podría tener un sentido actual y podría servir para favorecer una auténtica memoria de lo que allí pasó y de lo que eso significa. El ejemplo de la ESMA yo creo que es el ideal en ese sentido, ¿no? Convertir un centro, en aquel caso de horror, en un centro dedicado a la memoria precisamente de aquel horror, no a la exaltación, que es otra cosa diferente. Algo de todo esto ya estaba en la ley de 2007. De hecho, yo he empezado el programa citando un artículo de la ley de 2007 que hablaba del Valle de los Caídos. Y la pregunta que les quiero trasladar ahora es, bueno, ¿por qué no se ha hecho nada? Es decir, si hay una ley desde el año 2007 que ya habla de que hay que transformar el Valle de los Caídos en otra cosa, ¿por qué no se ha hecho? ¿Qué ha faltado? Yo creo que, bueno, claramente yo creo que todos los que estamos aquí estaremos de acuerdo, falta voluntad política. Falta voluntad política porque ha llegado al gobierno con una mayoría absoluta, el PP, que parece que en su gran mayoría no hay voluntad política, porque se habla del Valle de los Caídos, yo hablaría también de esos 150.000 esqueletos anónimos que están por exhumar, de los 1.000 desaparecidos todavía en Navarra, de tantas cosas. O sea, el Valle de los Caídos es una cosa más y una de las más prominentes, pero es que hay tantas cosas que están sumidas en el olvido que yo creo que claramente es falta de voluntad política. ¿Y la atribuye exclusivamente al gobierno del Partido Popular? Y bueno, aquí habría que hacer un mea culpa también del resto de partidos, por supuesto, el Partido Socialista, que cuando estuvo en el poder no hizo lo suficiente por la memoria histórica. Aquí un mea culpa tal vez tendrían que hacer más de un partido, sobre todo los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE. Tal vez más, pero sobre todo ellos. Hablaba Julia de voluntad política. ¿Creen que es la clave de este asunto? Hombre, nosotros en el momento en que esta ley se puso en discusión y estaba de alguna manera el anteproyecto de ley y todo eso, que tuvimos relación con algunos de los que luego estarían ahí, gente de Euskal Cartasuna, gente de Esquerra Republicana de Cataluña, me acuerdo de Joan Tardá, por ejemplo, ya les dijimos que lo que contemplaba la propia ley no nos parecía ni medio bien en muchos aspectos, que se quedaba corta en muchísimas cosas. Es decir, prácticamente lo que tiene que ver con la simbología era casi lo más sustancial que esa ley contemplaba, porque en el resto de elementos, desde el mismo principio de su elaboración y de su votación, se quedaba siempre como un quiero no puedo, pero no puedo porque no quiero, con una voluntad clara de no querer. Si les parece, lo que vamos a hacer es